Días nosotros vamos a exponer el tema de politrauma y embarazo de la materia de emergencias. Los integrantes son Toshiro, Edward, Ana Patricia, Diana Marbella, Jessica Annalise. Yo voy a hablar acerca un poco sobre la introducción. El trauma en la actualidad es la causa de muerte más frecuente. Cuando una mujer que sufre un traumatismo severo se requiere un manejo interdisciplinario que incluye a un personal involucrado en el tratamiento de emergencias médicas. O sea, se necesitaría personal de salud que estén en la área de la especialidad de emergentología, traumatología, obstetricia, anestesiólogos y pediatras. Sabemos muy bien que el embarazo causa cambios fisiológicos y una alteración de las relaciones anatómicas que comprometen a casi todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Estos cambios en la estructura y la infieren en la evolución de los pacientes embarazadas. Lesiones mediante la alteración de los signos y síntomas de las lesiones. El enfoque y la respuesta de la reanimación y los resultados de las pruebas de diagnóstico. Los médicos que tratan pacientes con traumatismo embarazadas deben recordar que hay dos pacientes, la madre y el feto. Sin embargo, las prioridades de tratamiento inicial de una paciente embarazada, las lesiones siguen siendo lo mismo que para la paciente no embarazada. El manejo, tratamiento inicial para el feto es proporcional óptima de la madre. Un cirujano calificado tiene que estar, un obstetra deben ser consultados a temprano. Elaboración de pacientes con traumatismo embarazadas. Si no está disponible, la transferencia temprana a un centro de trauma debe ser considerado. Relaciones anatómicas y fisiológicas del embarazo. El trauma produce dos efectos, directos e indirectos. Los directos es la injuria tisular en sí, la herida cortante, punzante. Los indirectos son resultados de esa injuria, hipolemia, distresa, respiración y shock. La comprensión de la anatomía y las alteraciones fisiológicas del embarazo gobiernan las relaciones fisiológicas entre una paciente embarazada y su feto. Es esencial para proporcionar la atención adecuada y eficaz tanto para los pacientes. Tales alteraciones incluyen también diferentes en la anatomía, el volumen sanguíneo, la composición, la hemodinámica, sistemas respiratorios, gastrointestinales, urinarios, musculoesqueléticos y los sistemas neurológicos. Bueno, el útero sigue siendo un órgano intrapélvico hasta aproximadamente la semana 12 de gestación, cuando comienza a salir de la pelvis. A medida que el útero se agranda, los intestinos son empujados en dirección cefálica, de forma que quedan en su mayoría en la parte superior del abdomen. Como resultado, el intestino está algo protegido en el trauma abdominal cerrado, mientras que el útero y su contenido, el feto y de la placenta, se vuelven más vulnerables. Sin embargo, el trauma penetrante en la parte superior del abdomen durante la gestación tardía puede resultar en una lesión intestinal complejo debido a este desplazamiento cefálico. Los signos clínicos de irritación peritoneal son menos evidentes en las mujeres embarazadas. Por lo tanto, el examen físico puede ser menos informativo. Durante el primer trimestre, el útero de pared gruesa, de tamaño limitado, confinado dentro de la pelvis ósea. Durante el segundo trimestre, que se amplía más allá de su ubicación intrapélvica, el pequeño feto permanece móvil, amortiguado por bastante cantidad de líquido amniótico, que tiene más espacio. El líquido amniótico puede causar embolia de líquido amniótico y coagulación intravascular. Por el útero es grande y de paredes delgadas. En la presentación de vértice, la cabeza del feto es generalmente en la pelvis y el resto del feto está puesto por encima del borde de la pelvis. Al final de la gestación puede provocar fracturas de cráneo o lesión intracraneal grave para el feto. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el volumen de sangre y la composición, en el que el volumen plasmático aumenta de manera constante a lo largo del embarazo y en la meseta de las 34 semanas de gestación. Se produce un pequeño aumento en el volumen de glóbulos rojos, lo que resulta en un nivel de hematocrito disminuido, es decir, la anemia fisiológica en el embarazo. Al final de un nivel de hematocrito de 31 a 35% se considera normal. En las pacientes embarazadas sanas, puede haber entre 1.200 y 1.500 mililitros de sangre antes de exhibir signos y síntomas de hipovolemia. Los conteos de glóbulos entre 12.000 y 25.000 mililitros cúbicos
son considerados normales durante el parto. Los niveles de fibrinógeno en el suero y otros factores de coagulación están ligeramente elevados. Dinámica, los factores importantes a considerar en las pacientes embarazadas con un trauma incluyen el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa y todos los cambios electrocardiográficos que la embarazada pueda presentar. Hablando sobre la salida cardíaca, después de la 10ª semana del embarazo, el gasto cardíaco puede aumentar de 1 a 1,5 litros por minuto debido al aumento en el volumen del plasma y la disminución de la resistencia vascular del útero y la placenta, ya que reciben un 20% del gasto cardíaco de la paciente de un tercer trimestre de embarazo. Este aumento en la producción puede verse influida en gran medida por la posición de la madre durante la segunda mitad del embarazo, ya que la posición de cúbito supino hace una compresión de la vena cava, lo que puede reducir un gasto cardíaco en un 30%, gracias al retorno venoso de las extremidades inferiores. Que durante el embarazo aumenta gradualmente hasta un máximo de 10 a 15 latidos por minuto, por encima de la línea de base para el tercer trimestre. Este cambio en la frecuencia cardíaca debe considerarse al interpretar alguna respuesta, ya sea en taquicardia a la hipovolemia. Y hablando de la presión sanguínea, hay una caída de 5 a 15 milímetros de mercurio durante las presiones sistólicas y diastólicas del segundo trimestre, aunque la presión arterial retorna a niveles normales en un embarazo a término. Algunas mujeres embarazadas presentan hipotensión cuando se coloca en la posición supina debido a la compresión de la vena cava inferior. Esta condición puede ser corregida mediante el alivio de la presión uterina de la vena cava inferior. La hipertensión en una paciente embarazada puede representar la preeclampsia si se acompaña de proteinuria. Presión venosa. La presión venosa central en reposo es variable con el embarazo, pero la respuesta a volumen es el mismo que en el estado de una persona no embarazada. La hipertensión venosa en las extremidades inferiores está presente durante el tercer trimestre. En cambio, en los cambios electrocardiográficos, el eje puede desplazarse hacia la izquierda por aproximadamente 15 grados, aplanados o invertidas ondas T en las derivaciones 3 y ABF, y las derivaciones precordiales pueden ser normales. Latidos ectópicos se incrementan durante el embarazo. El sistema respiratorio. La ventilación a minuto aumenta debido principalmente a la alza de volumen corriente de hipocapnia de 30 milímetros de mercurio. Es por lo tanto común al final del embarazo una hipocapnia de 35 a 40 milímetros. Puede indicar insuficiencia respiratoria inmediatamente durante el embarazo. Las alteraciones anatómicas en las cavidades torácicas parecen dar cuenta a una disminución de volumen residual asociado con elevación diafragmática, y la radiografía de tórax revela aumento de las marcas del pulmón y la prominencia en los vasos pulmonares. Consumo de oxígeno aumenta durante el embarazo, y en el sistema gastrointestinal el ácido gástrico se retarda durante el embarazo, y la descomposición del tubo gástrico puede ser particularmente importante para evitar la aspiración del contenido gástrico. Los intestinos de la madre se trasladaron hacia la parte superior del abdomen y pueden estar protegidos por el útero. Las vísceras sólidas permanecen esencialmente en sus posiciones anatómicas habituales. Sistema urinario. Aumenta la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal durante el embarazo, mientras que los niveles de creatinina en suero y la caída urea nitrógeno a aproximadamente la mitad de los niveles normales antes del embarazo. La glucosuria es común durante el embarazo.
El sistema musculoesquelético en la sínfisis del pubis se amplía de 4 a 8 milímetros y los espacios de las articulaciones sacroiliacas se incrementan en el séptimo mes de gestación. Estos factores pueden ser considerados en la interpretación de películas de rayos X en pelvis. Los grandes vasos pélvicos congestionados que rodean al útero grávido pueden contribuir a la masiva hemorragia retroperitoneal después de un traumatismo cerrado con fracturas pélvicas o asociadas. Yo voy a continuar con la valoración primaria fetal. El examen abdominal durante el embarazo es críticamente importante para identificar rápidamente lesiones maternas graves y evaluar el bienestar del feto. La principal causa de muerte fetal es el choque materno y la muerte materna. La segunda causa más común de muerte fetal es desprendimiento de la placenta. Desprendimiento prematuro de la placenta es sugerido por sangrado vaginal, lo que es el 70% de los casos, sensibilidad uterina, las contracciones uterinas frecuentes, tetanía uterina y la irritabilidad uterina. La ecografía del útero puede ser útil en el diagnóstico, pero no es definitivo. La tomografía computarizada también puede demostrar el desprendimiento prematuro de placenta. Al final del embarazo, el desprendimiento puede ocurrir después de las lesiones relativas de menores. La rotura uterina, una lesión poco frecuente, se sugiere por los resultados de sensibilidad abdominal, vigilancia, la rigidez o la sensibilidad de rebote, sobre todo si hay una profunda conmoción. Los tonos cardíacos fetales iniciales se pueden ocultar con ultrasonido Doppler de 10 semanas de gestación. Realizar la monitorización fetal continua con un tocodinámetro hasta más de 20 a 24 semanas de gestación. Los pacientes sin factores de riesgo para la pérdida fetal deben tener la monitorización continua durante 6 horas, mientras que los pacientes con factores de riesgo para la pérdida fetal o desprendimiento de la placenta debe ser monitorizado durante 24 horas. Los factores de riesgo son la tasa materna de corazón 110, una puntuación de gravedad de lesión, la prueba de desprendimiento de la placenta, la frecuencia cardíaca fetal es de 160 o 120, de eyección durante un accidente de vehículo de motor y las colisiones de motocicletas o de peatones. La evaluación secundaria. Durante la evaluación secundaria materna se sigue el mismo patrón con los pacientes no embarazados, de evaluación y tratamiento inicial, indicaciones para la tomografía computarizada abdominal, evaluación con sonografía para el trauma y el lavado peritoneal diagnóstico. Sin embargo, si se lleva a cabo el lavado peritoneal diagnóstico, colocar el catéter por encima del ombligo usando la técnica abierta. Estar alerta ante la presencia de contracciones uterinas, lo que sugiere un parto prematuro y contracciones tetánicas, que sugiere desprendimiento de la placenta. Evaluación del peritoneo incluye un examen pélvico formales. Lo ideal es que sea realizado por un médico experto en el cuidado obstétrico. La presencia de líquido amniótico en la vagina, evidenciado por un pH mayor de 4.5, sugiere romper las membranas corionióticas. Tenga en cuenta el borramiento y la dilatación del cuello uterino, debido a que el sangrado vaginal durante el tercer trimestre puede indicar la interrupción de la placenta y la inminente muerte del feto.
Un examen vaginal es vital. Sin embargo, los exámenes vaginales repetidos deben ser evitados. La decisión con respecto a una cesárea de emergencia debe hacerse en consulta con el obstetra. La tomografía computarizada puede ser utilizada para los pacientes de traumas embarazadas si hay preocupaciones significativas para la lesión intraabdominal. Una dosis de radiación de exploración abdomen-pelvis se aproxima a 25 y las dosis de radiación fetal menos de 25 no están asociadas con anomalías fetales o mayor riesgo de pérdida fetal. El ingreso en el hospital es obligatorio para pacientes embarazadas con sangrado vaginal, irritabilidad uterina, dolor abdominal, dolor o calambres, la evidencia de hipovolemia, los cambios o ausencia de tono del corazón fetal y o pérdida de líquido amniótico. El cuidado debe ser proporcionado en una instalación con capacidad de monitoreo y tratamiento fetal y materna apropiado. El feto puede estar en peligro incluso con una lesión aparentemente menor materna. Con esto finalizamos lo que es la presentación del tema. Gracias por su atención.